Bueno, pues buenos días, ¿cómo está? Bien, queremos dar la bienvenida. Hay personas que nos visitan, que es la primera vez que están aquí con nosotros. Queremos darles la bienvenida y ¿por qué no les damos, iglesia, un fuerte aplauso? Sean ustedes bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Siéntase como en casa. Lo único que queremos es aprender junto con ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña y a través de ella guiar nuestra vida y poder ser personas que podamos dar un buen ejemplo, un testimonio a la vida de las personas allá afuera. Y yo sé que Dios tiene algo que va a sorprendernos y Dios tiene algo para nosotros en este día. El, la, la semana pasada estuvimos orando por una chica de 15 años, una niña que pues ya no es niña, ya es una jovencita de 15 años. Y ella hizo un compromiso delante de Dios de guardar su vida en pureza delante de Dios. Y eso no es algo que podamos mirar hoy en día, no es algo que podamos ver con frecuencia. Sin embargo, Dios está moviendo, así como vemos situaciones complicadas, difíciles, pues Dios también está moviendo a una generación a que ame al Señor. Y queremos ser de esas personas que podamos impactar la vida de alguien más, pero también poder ser bendición a otras personas. Y yo quiero hablarte en esta mañana de vamos a llevar una secuencia de enseñanzas en estos próximos domingos sobre eh, romper las cosas que nos están impidiendo dar frutos, pero también poder afirmarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Le he puesto este mensaje en esta mañana: el hombre natural contra el hombre espiritual. Hoy en día estamos viendo una época de muchos cambios. Vemos luchas sociales, vemos cómo el país está polarizado en ideologías, en pensamientos. Y hace poco estaba viendo una entrevista y me sorprendió porque ahora hay tantas formas de pensar, tantas formas de pensamiento libre, que tú te quedas como que, a ver, estoy oyendo realmente así, porque ya vemos que hay ciertas formas de pensamiento, hay ideologías que son ahora transespecie, ¿no? Los hombres ahora quieren parecerse a una cebra o a un tigre y se van tatuando y van cambiando su aspecto físico. Pero yo no había escuchado que hay también gente que está en este rollo de transcapacidad o discapacidad. Es decir, una persona que es normal, pero se finge que está discapacitada. Es decir, que no oye y que no ve, ¿no? Entonces, como ya hay una forma de pensar libre, yo puedo ir a mi trabajo y decir: es que tengo una falta de capacidad, ¿no? Estoy manco, ¿no? Y no puedo hacer operaciones, pero no, es que mi percepción es así, ¿no? Y me tiene que respetar porque si no está rompiendo mis derechos y un montón de cosas. Y esta forma de pensar va avanzando no solamente en el mundo, sino también hay un pensamiento que se está filtrando a la iglesia. Y eso es algo que nosotros no debemos permitir, porque eso va a robar la oportunidad de crecer, de poder dar frutos. Eso va a ahogar nuestras convicciones, eso va a robar nuestra fe. Y acompáñame ahí en tu Biblia, la primera carta el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Y antes vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu presencia y pedimos que nos ayudes, que tú nos des la capacidad y la habilidad de enseñar tu palabra, pero también danos un recurso, Señor, en esta mañana de poder oír tu palabra y que ésta provoque resultados en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros estamos perdiendo esta oportunidad
Cuando la palabra de Dios está ahogando en nuestra vida, algo se va a despertar en nosotros y es un desánimo, es una insatisfacción. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser personas que van a producir, personas que van a dar fruto, personas que van a lograr algo, no solo en la vida natural, sino también para el Señor. Y aquí nos está diciendo el verso 12, y nosotros no hemos recibido, léalo conmigo, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de ¿quién? De Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Ahora, este versículo lo puedes subrayar porque es una de las verdades más importantes que nosotros debemos de recordar constantemente. Hay cosas que Dios te ha dado gratuitamente. No hicimos nada para merecerlas. Sin embargo, la Biblia dice que es por medio de la fe que podemos recibir las cosas. Y Pablo está contrastando aquí el espíritu del mundo contra el espíritu de Dios. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu de este mundo, sino el espíritu de ¿quién? De Dios. Ahora, esta palabra mundo en el original es cosmos. Y el significado de la palabra cosmos quiere decir que hace referencia al sistema, al conjunto de cosas creadas oponiéndose al caos. Es decir, Dios está estableciendo un orden en todas las cosas. El libro de Génesis, capítulo 1, nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, que todo lo que estaba ahí era un caos. Sin embargo, Dios empieza a poner todas las cosas en su lugar. Así es que esta palabra significa un conjunto de cosas creadas, sí, que se van a oponer al caos. Sí, Dios está poniendo orden a todas las cosas. Ahora, la Biblia nos está diciendo que esta palabra se refiere al sistema de este mundo que se está oponiendo al orden que Dios ha establecido. Y esto lo podemos encontrar en todas partes. Lo puedes encontrar en los negocios, lo puedes encontrar en las escuelas. Ahora con esta reforma y estas formas de enseñar y de instrucción, aún desde el jardín de niños ya están teniendo esta apertura para que el niño pueda elegir lo que mejor se le acomode. No es así. Sin embargo, Dios está contrarrestando y el apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu de Dios es aquellos que se les da los que buscan con fe, que quieren conocer y agradar a Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Vivimos en este mundo, pero no caminamos bajo los lineamientos y la forma de pensar de este mundo. La Biblia nos está diciendo con qué propósito, para poder conocer lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y esta es una frase muy importante. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Esta acción, lo que la Biblia nos está diciendo, aquellas cosas que se nos ha dado gratuitamente, se llama gracia. Diga conmigo, gracia. Esta es la acción de la gracia. No hice nada para merecer lo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Yo hice una pequeña lista y tal vez esto te va a recordar qué es lo que Dios te ha dado. Porque muchos olvidamos qué es lo que Dios me dio. Lo que Dios me ha dado contra lo que el mundo ofrece, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios te ha dado gratuitamente por la gracia? Lo primero es fe. La Biblia dice que a todos se nos ha dado una medida de fe. Tú tienes fe. Bueno, es que pues yo no creo que pueda lograr eso. Dios te ha dado una medida de fe, pero necesita ir desarrollándose y necesita ir creciendo. Pero todos se nos ha dado una medida de fe. Bien fácil. Cuando llegaste a este lugar y te sentaste, yo no vi a alguien que se parara, alguien que sacudiera la silla o que le diera dos, tres golpes para saber si le iba a aguantar o no. Simple y sencillamente usaste la fe para acomodarte y sentarte. Y ya. ¿Sí? Ahí es fe. Fe cuando te levantas en la mañana. Fe cuando decir voy a llegar a la iglesia. Tomas ciertas decisiones que van alineando tu vida para llegar a un lugar determinado. ¿Qué otra cosa Dios nos ha dado? Nos ha dado dones espirituales. Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado talentos.
Dios ha depositado ahí algo que va a servir, algo que va a ayudar, a colaborar para que el reino de Dios se extienda. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? Tal vez no los has descubierto porque necesitas ponerlos en práctica. Mientras estamos sirviendo a otros, podemos descubrir que hay dones. Si tú estás sirviendo en el área de niños o quieres servir para recibir a las personas, cuando tú te das a otras personas, cuando muestras interés, cuando muestras solicitud, eso lo podemos ver en el trabajo. ¿Por qué llegas puntual? No, porque si no me descuentan. No, nosotros llegamos puntual porque hay un compromiso, porque va más allá de una responsabilidad y nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos está dando. Hay dones espirituales, hay capacidades que Dios te ha dado, hay personas que les da un talento para guisar, hay talentos para poder entablar comunicación con otras personas. No se da tal vez muy fácil, pero hay otros que les gusta esta parte, ¿sí? Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado la fe. ¿Qué otra cosa Dios nos ha dado gratuitamente? La identidad como hijos de Dios. Simple y sencillamente Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón y cuando le recibimos automáticamente somos miembros de la familia de Dios. No dice que eres integrante de la red, no eres integrante de tal iglesia o de aquella iglesia o de este movimiento. No, la Biblia nos dice que somos parte de la familia de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho y hemos fracturado el reino de Dios a movimientos, a grupos, a iglesias. Y eso no es correcto. Esa es una forma de pensar natural. Estos son los míos. No, aquellos son los blancos, aquellos son los azules, estos son los rojos. En el mundo se está manejando de esta forma. Hay una polarización. Que si esos son de la 4, ¿no? O estos son de la 3, o aquellos de la 6. No es así. En el reino de Dios, dice la Biblia que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Pero el hombre se ha encargado a través de ideologías, de corrientes, de doctrina. Aún ha sido pretexto la palabra de Dios para fracturar el cuerpo de Cristo. Es que yo soy de los que sí bailo. Yo no soy de los que no bailo. No es que a mí me gusta aquello. No se trata de gustos. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Con qué propósito? Ahora, todo esto no lo hicimos, no hicimos nada para merecerlo. La salvación, la identidad, ser hijos de Dios, alguien más lo hizo por ti y por mí porque nos amó. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, Pablo está diciendo que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. Así que lo que Dios nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Una medida de fe. Nos ha dado dones espirituales, nos ha dado salvación, nos ha dado identidad como hijos de Dios. Y así, mientras vamos conociendo al Señor, mientras vamos aprendiendo a conocerle, vamos descubriendo cosas que Dios nos ha dado. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que tú sabes que Dios te ha dado? Que tú puedas decir, esto es lo que Dios ha hablado para mí. Ahora, no estoy hablando solo de las promesas que recibes o la promesa de hoy o la del el versículo diario. No, ¿qué es lo que Dios te ha dado como hijo de Dios? ¿Con qué finalidad? Conocer más a Dios. Diga conmigo, conocer más a Dios. ¿Sí? Porque tiene que tener una finalidad. Y la finalidad es que somos hijos de Dios para conocer más a Dios y tener una intimidad con el Señor. Todo esto lo hemos recibido, conocer sus planes, sus promesas, sus mandamientos, es para estar cada vez más cerca de lo que Él quiere para nosotros. Dios te ha dado cosas gratuitas. Dios no te ha dado el espíritu del mundo, te ha dado el espíritu ¿de quién? De Dios, para saber qué es lo que Él te ha dado. Vamos bien hasta aquí. Ahora, ¿qué es lo que el mundo busca? Porque si Pablo está hablando de lo que Dios nos ha dado gratuitamente, hay algo que este mundo, este sistema busca. ¿Y qué es lo que está buscando el mundo? ¿Sí? Cambiar el orden establecido por Dios. Cambiar la naturaleza
El hombre está dispuesto aún hasta pagar operaciones para transformarse. Estaba viendo la foto de este joven que se hizo tantas operaciones para parecerse a un muñeco, al muñeco Ken de la Barbie, ¿sí? Gastó miles de dólares, ¿sí? Y se puso y se implantó y se quitó y se agregó, se coloreó y no se parece. Pero él está en su mente, ¿sí? Yo quiero ser igualito a ese. Hay una falta de identidad. ¿Qué es lo que el mundo está poniendo en este sistema? Cambiar el orden establecido por Dios. Tú eres hombre o mujer. Ah, no, pero hay un montón de intermedios ahí al final y apréciate como tú quieres. Espérame, no es de esa forma. Por eso te platicaba al inicio, ¿sí? Ahora va a haber esta moda de esta transcapacidad o discapacidad, ¿no? Ay, no puedo ir al trabajo porque tengo fracturada la pierna, ¿no? Y ahí vas y vas a la playa y haces un montón de cosas. Lo segundo es que busca imponerse a nuestra fe. Ya no solamente está buscando cambiar el orden, ahora busca imponer algo. Es decir, es que tú eres un retrógrada, es que tú eres un fulano de tal, y es que tú tienes que comprender y entender, eres un intolerante. ¿Has escuchado esa palabra? Hay una intolerancia. Espérame, hay un orden establecido, hay cosas naturales. Pero no debemos permitir que en las escuelas o el gobierno quiera imponer algo que va en contra de los valores y principios que están en la palabra de Dios y que muchas familias están practicando. Ya no se trata solamente de ir en contra, ahora buscan imponer. ¿Y qué es lo que va a buscar este mundo? Entorpecer los planes de Dios para tu vida. Tres cosas que el mundo está constantemente bombardeando y bombardeando y bombardeando y bombardeando. Si tú tropiezas en los planes de Dios, vas a desconocer qué es lo que Dios te ha dado gratuitamente. Si tú tropiezas en los planes de Dios, tú no vas a poder fortalecer tu vida de fe. Tú no vas a poder dar frutos. Tú vas a sentirte desanimado, como que, ¿qué hago aquí? No me siento pleno, completo, porque algo no está correctamente. Y siempre va a buscar el hombre balancear las cosas. Ni muy malo, ni muy bueno, como que a la mitad, ¿no? Como que voy a equilibrar las cosas. La tendencia del hombre es así. Ahora, no me vea raro. El hombre natural y el hombre espiritual, ¿sí? No pueden estar en un balance. Y ahorita se lo voy a explicar. Pero nosotros buscamos tener un balance en la vida. ¿Sí has escuchado esa frase? Es que necesito tener balance en mi vida. Es que necesito esto. No, necesitas ser hijo de Dios y caminar en los planes de Dios. Eso quiere decir que me voy a alejar de mis propósitos y abrazar cada vez más los planes de Dios. Vamos bien hasta aquí. Verso 13 de este capítulo 2 de primera carta a los Corintios dice: de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Otra versión dice: usando palabras del Espíritu para explicar verdades espirituales. Cuando estamos jugando o cuando estamos consintiendo cosas de este mundo, sí, la sabiduría que nosotros vamos a emplear no va a ser la sabiduría de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Ahora, este versículo es oro para nosotros. El apóstol Pablo está reconociendo algo, que todo lo que sabe de Dios fue por el Espíritu Santo. Ahora, él estudió, sí. Pablo sabía acerca de las leyes, acerca de las tradiciones, sabía que para obtener tenía que hacer algo. Y su enfoque acerca de Dios no estaba muy claro, estaba distorsionado. Es decir, yo puedo emplear mi experiencia, los años de vida, mi propia sabiduría, todo eso, y tratar de explicar cosas espirituales con esta sabiduría natural.
No se puede. No compagina una cosa con la otra. Pero a veces tratamos de buscar este equilibrio. A veces buscamos este asunto de poner las cosas en balance. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Hechos capítulo 22, verso 3 y 4. ¿Cuáles eran las credenciales del apóstol Pablo? Dice este versículo, creo que no lo puse ahí. Dice, escuche, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, es decir, Roma, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Perdón, estaba en Jerusalén. En nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos lo sois, como todos ustedes lo son. Y perseguí a este camino hasta la muerte. Es decir, él estaba persiguiendo a los de Jesús, a los cristianos los estaba persiguiendo hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Es decir, que Pablo era un picudo. Fue educado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la época, el mejor orador que había en la época, los mejores maestros, los mejores recursos. Pablo estaba a los pies de este hombre. Es decir, si ese hombre decía salta, él decía cuánto. ¿Sí? Si él decía hay que ir para allá, pues yo voy para allá. ¿Sí? Si hay que hacer esto, él lo hacía. Sabía las tradiciones, sabía las leyes, educado como judío, dice educado entre los más estrictos, ¿sí? Conforme a la ley de nuestros padres, celosos de la ley, tanto que perseguía a los cristianos hasta la muerte. Pedía yo cartas. Hechos capítulo 9 está la conversión de Saulo y dice, sacaba yo a las personas, hombres y mujeres de sus casas, los arrastraba y los metía a la cárcel. Es decir, Pablo tenía un conocimiento de Dios distorsionado, porque él pensaba que buscaba a Dios, pensaba que lo que estaba haciendo agradaba a Dios, hasta que se encuentra con el Señor Jesús y le dices, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué estás haciendo? No, pues Señor, pues yo quiero agradarte. Y él en su forma de concebir a Dios estaba distorsionado con tanta ley, con tanta revoltura del hombre natural contra el hombre espiritual. Quería explicar, vivir bajo los principios espirituales usando su conocimiento natural. Y eso le llevó a tener un caos, un conflicto, una distorsión de la identidad clara que él era como hijo de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, Pablo está diciendo, todo esto tuve que desecharlo. Todo esto tuve que echarlo por basura. ¿Para qué? Para ganar el conocimiento de Cristo, para tener ahora sí un enfoque claro de quién es Dios. Y este es el secreto de llevar una vida de fe. Pablo siendo, dice, educado, porque este versículo nos está diciendo, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es decir, yo fui educado bajo esta escuela, esta doctrina, bajo estos parámetros. De ahí no me salía. Pero que hasta que el Espíritu Santo vino a su vida, su forma de percibir las cosas de Dios fue diferente. Por eso Pablo está diciendo, no hablamos con palabras de sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, usando palabras del Espíritu para explicar verdades espirituales. Vamos bien hasta aquí. Pablo está diciendo, tuve que aprender, tuve que desechar todo lo que había aprendido. Pablo está reconociendo que todo lo que sabe acerca de Dios fue por obra del Espíritu Santo. Ahora, si el apóstol Pablo tuvo que cambiar su enfoque y dejar que el Espíritu Santo le enseñara las escrituras, ¿cuánto más tú y yo? Vamos bien hasta aquí, ¿sí? Ahora, si él fue un picudo, ¿sí? Un doctor en la ley, un maestrazo, tuvo que aprender y reconocer que lo que sabía no estaba correcto. Necesitó la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos ser enseñados por el Espíritu de Dios? ¿Sí?
Ahora este versículo dice que nosotros hablamos palabras enseñadas por el Espíritu. Yo te hago una pregunta. Cuando estás platicando con alguien, ¿quieres saber qué hay en su corazón? Escucha sus palabras. Y te vas a dar cuenta quién es su maestro. No, pues las series de Netflix. No, pues las noticias. No, pues las novelas. No, pues, o sea, qué sé yo. ¿Sí? Pero las personas se dan a conocer por sus palabras. Y las palabras van a expresar quién es su maestro. A lo mejor es el mundo, son las modas, son las diversiones, qué sé yo. Pero quieres saber que una persona habla palabras de sabiduría por el Espíritu o no, te vas a dar cuenta cuando hables con esa persona. ¿Qué hay en su corazón? Si en su corazón solo son maldiciones, chismes y calumnias, pues, ¿de quién está aprendiendo? ¿Sí? Ok, eso es gratis. Ahora, aquí encontramos diferentes tipos de personas. En Marcos capítulo 4, por eso vamos a estar llevando esta serie de enseñanzas, ¿sí? Acerca de rompimiento para dar fruto. En Marcos capítulo 4 dice la Biblia que una gran multitud seguía a Jesús. Dentro de esa multitud se encontraban líderes religiosos. Dentro de esa multitud se encontraban sus familiares que no creían en Jesús, que lo criticaban, que le decían, ya se le botó una canica, ¿sí? O sea, hay que sacarlo porque, o sea, la reputación de la familia, o sea, está en juego, ¿no? O sea, como que ya se distorsionó ahí Jesús. Había gente que solamente iba a ver qué onda, ¿no? O sea, iba a pescar el milagro, ¿sí? Dice que le seguía mucha gente. Había gente como que, pues nada más iba a dar la vuelta, ¿no? Como que, pues ya terminé mi trabajo, como que no hay nada que hacer y veo un montón de gente y luego les dan de comer, pues vamos allá, ¿sí? Y había otro número de gente que estaba buscando realmente aprender de Jesús, conocer sus enseñanzas. Entonces encontramos diferentes tipos de personas. Y aquí hay un problema. Muchos queremos saber cosas de Dios, queremos saber datos, queremos saber cuántas letras tiene el Salmo 119, cuál es la mitad del versículo, el versículo más corto, dónde había, o sea, muchos datos históricos. No está mal, pero no queremos aprender para poder conocer la voluntad de Dios y saber qué es lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Otro grupo de personas no tiene el mayor interés en las cosas de Dios. Sí, me gusta esta onda, está buena la música, ahí cantan dos, tres, ¿no? Pero el pastor ahí más o menos le echa ganas, ¿sí? Ahí está, o sea, pero no quiero ir más, o sea, sí está buena esta onda, pero no tengo mucho interés, ¿sí? Y habrá otro grupo de personas que quieren conocer y aprender acerca de Dios. Ahora, yo espero que tú estés dentro de este grupo de personas, ¿sí? Que te gusta aprender, que te gusta conocer a Dios. Y el primer paso es desarrollar un hábito de lectura y oración. Ay, pastor, no hay de muñequitos, no hay un video por ahí así que sea algo más interactivo. No, ¿sí? Hay que echarle lectura y hay que orar, ¿sí? Nosotros estamos desarrollando estos audios y son un devocional, pero solamente es una parte para poder despertar en ti la intención de, ¿y ahora qué va a pasar mañana? ¿No? Ahora, ¿y de dónde viene esto? ¿Y por qué habló acerca de que tú puedas buscar y profundizar un poco más en tu hábito de lectura y oración? ¿Cuáles son los argumentos que tenemos para no aprender? Es que yo no sé tanto, ¿sí? No, el pastor está grueso, ¿sí? Ese sí sabe. Pregúntale a él, ¿sí? Los hombres, si tú eres casado, jefe de familia, o tal vez tú eres una mujer sola, ¿sí?
Pero tú tienes que saber Biblia, tienes que saber de la palabra de Dios. Si te preguntan, oye, ¿y aquí qué quiere decir esto? Ay, pues no sé, el domingo le preguntas al pastor. Espérame, tienes que tener un hábito de lectura, un hábito de oración, de poder comprender. Ahora, esto no significa que todos tenemos la misma sabiduría espiritual, ¿sí? Porque vamos aprendiendo, ¿sí? Y esto no significa que debamos entender y comprender todos los misterios espirituales. Es decir, para poder comprender la palabra de Dios, necesito tener una actitud y una disposición para aprender. Y este es el problema, ¿sí? De mucha gente, ¿sí? No quiere aprender. O sea, quiero saber datos, quiero saber así qué es lo mínimo que tengo que aprender para ser salvo, ¿no? No, pues ve a las reuniones y es, ok, ya hice lo mínimo para la salvación, para asegurarme que no me quede. Pero te estás perdiendo una gran cantidad de cosas que Dios te ha dado gratuitamente que todavía no sabes. Pero son herramientas que te van a ayudar a vencer al sistema de este mundo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. No se me pierda, por favor. Ahí en el verso 13 dice, hablamos palabras de sabiduría enseñadas por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo no está ocupado. Tal vez tú puedas pensar, es que, híjole, son las 3 de la mañana y estará despierto el Espíritu Santo o estará dormido. No, él siempre está dispuesto para poderte escuchar. Ahí en Primera de Corintios capítulo 2 verso 13 dice, hablamos palabras de sabiduría enseñadas por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Si Él te está enseñando, Él tiene la disposición para enseñarte, para capacitarte. Así es que no hay pretexto, es un maestro 24/7, ¿sí? Está disponible, está interesado en que tú aprendas, en que yo aprenda. Vamos bien hasta aquí. Entonces, vamos derribando estos argumentos. Ay, es que no sé mucho. No necesitas saber mucho, no necesitas saber todo. Necesitas empezar con algo pequeño. Empieza leyendo tu Biblia, empieza teniendo un hábito de oración. Y eso te va a llevar a que el Espíritu Santo te puede enseñar y recordar las cosas que cada uno de nosotros debemos hacer. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No lo he perdido? Sí. Ok. Lea conmigo este versículo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son, y otra versión dice, locura, y no las puede entender porque se han de discernir o se disciernen espiritualmente. Todo lo anterior que hemos estado hablando, ¿sí? Si tú has recibido el Espíritu de Dios, pero estás buscando un balance, ok, o sea, no soy muy malo, ahí la llevo, sí, no soy, tal vez no soy monedita de oro para todos lados, pero ahí la llevo, sí, o sea, no soy tan malo, ahí estoy, hago lo mínimo para que la iglesia, en la iglesia, ahí estoy, sí, no, que no me pidan más, nada más, ahí estoy, sí. Algo no está bien, porque entonces el sistema del mundo está bloqueando tu crecimiento. Tarde o temprano va a ahogar la semilla. Tarde o temprano va a distorsionar lo que tú conoces de Dios. Y vas a emplear tu propia sabiduría para explicar principios espirituales. Y no van a funcionar. Y entonces surge esto, es que, ¿por qué Dios, si estoy orando y voy a la iglesia y hago esto y esto y esto y me va mal? ¿Sí? Dios, es que tú no funcionas, es que el pastor, quién sabe, y todo un montón de excusas y pretextos. Pero cuando dejas que el Espíritu de Dios te pueda escudriñar y examinar, te vas a dar cuenta que has hecho ¿qué? Lo mínimo. Y queremos grandes resultados. No leo la Biblia, sí, pero ahí escucho los audios que nos mandan todos los días. Ahora, lo mínimo que puedes hacer es compartir esos audios con tus contactos. Lo mínimo.
Es que no sé mucho de la Biblia, pero para poderle predicar a alguien o evangelizar a alguien, pues comparte los audios, es lo mínimo. Hola, ¿sí? Ok. Ahora dice, queremos explicar, y aquí está la causa de por qué muchas veces nuestra vida no avanza o parece que no crece, y eso produce desánimo. Cuando no vemos resultados en nuestra vida, nos desanimamos. Déjame decirte que la vida cristiana es una vida cristiana activa. No es una vida pasiva, es una vida donde tú puedes dar para alguien más, donde tú puedes servir para alguien más, donde tú puedes ayudar para alguien más. Identidad marca actividad. Cuando tú tienes claro quién eres en Dios, la vida cristiana es una vida cristiana productiva. Ahora, Pablo está diciendo algo bien tremendo en este versículo 13. Pero el hombre natural no dice acepta las cosas del Espíritu porque dice que para él son ¿qué? Necedad o locura. Ahora, ¿a quién le está diciendo esto Pablo? Pablo lo está enseñando no en el parque, no lo está enseñando en un alcance, no lo está enseñando a la gente de fuera de la iglesia. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia, diga conmigo la iglesia. No, ya lo dice muy triste. A la iglesia. Se lo está diciendo a aquellos que tienen el Espíritu de Dios, aquellos que han sido salvos, aquellos que tienen una identidad, aquellos que han conocido la salvación, aquellos que saben que tienen un don espiritual. Ahora, la iglesia en Corinto tenía un mover del Espíritu fuerte. Había profecía, había sanidades, había ¿qué no había en esa iglesia? Se movían en dones espirituales. Era una iglesia importante, era una iglesia que tenía muchos recursos. Había gente nice ahí, o sea, nice, ¿sí? Empresarios, y había gente de todo. El evangelio es para todos. Pero a nuestra época actual podemos decir que es una iglesia, wow, tiene luces, pantallas y cambios de vestuario para el pastor y escenario y todo este rollo, ¿sí? Pero Pablo le está diciendo estas cosas a la iglesia. Para nuestros estándares puede ser una iglesia ungida, poderosa, mucha gente. Pero hay muchas cosas que esa iglesia de Corintio no está haciendo, y hay hombres y mujeres que están distorsionadas en su apreciación de las cosas espirituales de Dios. Pablo les está diciendo, ustedes que se mueven en los dones espirituales, que tú dices, wow, tengo el don para mapear los cielos, hacer que suba y baja el Espíritu Santo y la presencia y todo este rollo y profetiza y todo este rollo, ¿sí? Pero se comportan como hombres naturales o carnales. Y son los que están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque han permitido que el espíritu del mundo esté en igualdad con el Espíritu de Dios. Es decir, llevo mi vida a que esté estable, o sea que ni frío ni caliente, Señor, aquí estoy en medio. Ahí, sí. Pero a veces batallamos con un lado y ahí a veces nos vamos con el otro. Por eso no puede estar en el mismo plano el hombre natural y el hombre espiritual, sino que el hombre espiritual tiene que estar por encima del hombre natural. Ahora sí me estoy explicando. Pablo le está diciendo esto a la iglesia. Aquellos que levantan manos y oran y profetizan, ustedes no tienen un espíritu correcto. Y Pablo se los está dando a entender. Porque el hombre natural no puede comprender las cosas que son del espíritu. Sí. La siguiente, por favor. El hombre natural, ¿por qué no puede percibir? Porque vive para sí mismo. No tengo tiempo para nadie más. Me importo yo, al último yo, y me intereso yo. Cuida su estilo de vida. Es decir, ¿cómo? Ir ahí muy temprano para acomodar y no, eso
ahí para eso está el pastor, ¿no? Hay que se haga bolas él, ¿no? Su estilo de vida, no puedo ir más temprano, es que tengo ciertas cosas, etcétera, etcétera. Afanado por obtener cosas, ¿sí? Su enfoque no está en Dios. Es decir, que el hombre natural no está ¿qué? Interesado. O sea, no me interesa, o sea, sí me quiero este rollo de la iglesia, pero no voy más allá. Quiero solamente la mínima responsabilidad. Ahora, eso no sale muchas veces de nuestra boca, pero nuestras acciones demuestran esa situación. Yo te pregunto, ahora que estuvimos recordando lo que Cristo hizo por nosotros, a lo mejor lo viste en una película, en una serie. ¿Dios o Jesús ofreció lo mínimo para que nosotros fuéramos salvos? No, Él se entregó por completo para salvarte a ti y a mí. El hombre natural vive por sus emociones. El hombre natural vive por sus sentimientos, preocupado por lo que otros puedan pensar de las personas, tratando de agradar a las personas. Y ahí vamos mediando el asunto. No, es que no quiero que se enoje. Ahí le voy contentando tantito. No, ¿qué dice Dios de ti? Actúa en lo correcto que Dios pide de ti. Me estoy dando a entender. Ahora, este hombre natural trata de explicar ¿qué? Principios espirituales. ¿De dónde? Pero encontramos muchas tendencias en las redes sociales y ahí vamos siguiendo a personas en el internet que están unos bien zafados, otros están perdidísimos, pero ahí están la gente echándole. Pero el hombre natural no puede explicar principios. Estos principios nos van a llevar a tener una vida de fe en victoria. Ahora, no dice la Biblia que no vas a tener luchas, que no vas a haber momentos de tristeza, que no va a haber momentos en donde ya quieras tirar la toalla. La Biblia dice que Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Y si es así, yo voy a creer que Dios va a estar conmigo aun cuando estoy en tristeza, aun cuando estoy en dolor, aun cuando tengo pérdidas. Porque si Dios está, todas las cosas serán que posibles para el que cree. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? ¿Lo crees? Sí. Ahora Mateo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a ser ¿qué? Añadidas. Mientras el hombre natural cristiano, por así llamarle, ¿sí? Busca todas estas cosas, ¿sí? Jesús dice, busca primero el reino de Dios. Ahora, todos nacemos bajo esta condición natural. Todos nacemos así. Es decir, desde el primer Adán, cuando pecó, dice que hay un pecado que se va transmitiendo, ¿sí? Y nosotros nacimos en esta naturaleza, apartados de Dios, separados de la gracia de Dios, no teníamos la salvación, vivíamos bajo nuestros propios impulsos, bajo nuestras emociones, no había una dirección, no había una inclinación favorable para las cosas de Dios, es decir, hacíamos lo que queríamos hasta que Cristo vino y se enlazó nuestro corazón con su salvación, entonces vivimos para alguien más. Hacemos las cosas porque alguien nos salvó. Todo esto es lo que hacemos, lo de la semana pasada, lo hacemos porque Él nos salvó. Es la forma tal vez de agradecerle a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y los chicos que vinieron no es lo mínimo que hacen para mostrar la gratitud o servir al Señor. Uno de los muchachos que estuvo compartiendo con los jóvenes el viernes en la noche, o sea, ya en la noche llegó a las 11:30 a su casa, venía de un vuelo del extranjero, llegó, le habló al de la guitarra, Sebastián, oye, sí voy, ¿sí? Y se levantó con sus hijos a las 7 de la mañana y vámonos, ¿sí?
Y estuvieron desde las 9 que llegamos aquí, llegaron, casi llegamos igual con ellos, hasta las 9 o 10 de la noche que se fueron a dormir. Y ahí estaban los niños, ¿sí? Brinque y brinque y traían pila, ¿sí? Desayunaron muy temprano hasta la hora de la comida y nos acompañaron para evangelizar en los hospitales. Hicieron las cosas de los niños el sábado y un montón de cosas. Porque entienden que el hombre natural no encaja en el plan de servir a Dios. No sé si me estoy explicando. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, gracias. Ahora, la Biblia dice que las cosas espirituales al hombre natural le parecen locura, es decir, una pérdida de tiempo, un desperdicio, pudiendo estar el fin de semana así en la playa o pudiendo hacer otras cosas. No, ¿por qué se le ocurre al pastor hacer un evento de alcance? ¿Para qué? Hay tantos fines de semana. Son momentos en donde nosotros podemos servirle a Dios con toda libertad, sin la preocupación de los horarios, sin la preocupación de los trabajos. Dar a alguien más lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Ahora, estas cosas se las habla a la iglesia. Y esta es la respuesta a la falta de conocimiento espiritual y dar frutos. ¿Por qué mi vida no es productiva para Dios? ¿Por qué no puedo dar frutos? Porque trato de acomodar lo espiritual al hombre natural. No se puede. Me voy dando a entender. Ahora, ¿qué es el hombre espiritual? ¿Sí? Dice el 1 Corintios 2:15. Léalo conmigo. Los que son, no, ya lo dice muy tímido. Los que son, ahora, ahí, ¿sí? Este versículo subráyalo y dile, ahí está hablando de mí, ¿sí? ¿De quién está hablando? No de mí, de ti. Sí, dile, está hablando de mí, ¿ok? Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por quién, por otros. ¿Quiénes son esos otros? Los que caminan de forma ¿qué? Natural, ¿sí? Ahora aquí no es como que, ay, ya se sienten mucho. Pablo no está diciendo que el cristiano está por encima de toda crítica. Está diciendo que el hombre natural que no percibe, que no entiende, que no sabe cómo explicar principios espirituales, trata de criticar a los que son espirituales, a los que tienen una vida de fe, a los que están orando, a los que se están preparando, a los que están sirviendo. O sea, todos tenemos cosas que tenemos que cambiar, ¿cierto o no? Ahora, no está diciendo Pablo que ellos son los null ultra y que nunca se equivocan. No, no está diciendo eso. Está diciendo que los que son carnales, naturales, que no comprenden las cosas del Espíritu, todos lo están criticando, todos lo señalan. Ay, pero ¿por qué no cita tan temprano? Ahora, ¿por qué esto? Y ahora, ¿por qué hay que hacer aquello? Y ahora, ¿por qué el otro? ¿Y por qué nos convoca? ¿Sí? No comprenden las cosas que espirituales. Y ahí es donde encontramos mucha de la falta de productividad o improductividad dentro de la iglesia. Esto estoy hablando de la iglesia en general. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Porque a veces nuestra vida de fe va de tumbos y de arriba y de abajo y es. Tratamos de acomodar las cosas naturales a las cosas espirituales y tener una vida en balance, ¿sí? Voy a hacer lo mínimo, no me pidan más, o sea, con esto aquí la armo. No, Dios te va a pedir todo. Y si no tiene todo de ti, mejor no le des nada, porque lo que le vas a dar son sobras y es de una mala actitud. Sí me estoy dando a entender. Ahora, eso a veces se lo queremos dar a Dios como una ofrenda. Si tú lees el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento,
te vas a dar cuenta que Dios le está hablando a los sacerdotes, a los que están llevando las ofrendas, a los que tienen esta facultad de enseñar al pueblo. Y los primeros capítulos, o sea, Dios les está dando una corrección impresionante. Le dice sobre las ofrendas y diezmos, es que ustedes me han robado. ¿Pero en qué? No, 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 nosotros te damos completo. Y bueno, sí, a veces pedimos prestado, pero ahí le vamos a completando. No, es que ustedes me dan lo enfermo, lo cojo, lo que ustedes no quieren. Y Dios le dice, dale eso a tus reyes, a ver si te lo van a recibir. Y a veces así somos con Dios. Le damos lo mínimo y cuando le damos de mala gana. Ahora, y nosotros queremos grandes resultados. Queremos que Dios nos bendiga. Hola, sí estoy siendo claro. Ahora, esto es, ¿con qué finalidad? Es para poder romper algo en nuestra vida. ¿Sí? Todos, yo he escuchado a varios de ustedes, Dios va a bendecir la iglesia y Dios va a hacer cosas grandes con nosotros y Dios va a hacer crecer la iglesia. Pero una estaca que está clavada que impide el avance de la iglesia en general. No podemos caminar como hombres naturales tratando de explicar o de vivir principios espirituales. Cuando Pablo está diciendo somos enseñados por el Espíritu de Dios, es que tenemos la capacidad, cada uno de nosotros, o sea, cada uno de ustedes, cada uno podemos aprender los principios básicos, sencillos que están en la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dónde vemos eso? Cuando Jesús les explica la parábola del sembrador a las multitudes, a la gente. Y algo que Jesús dijo, que a mí me impactó. Si ustedes, los que son maestros de la ley o que ya tienen tiempo en el Señor o aquellos que están buscando, no entienden esta parábola, no van a poder comprender todas las demás parábolas. Para poder comprender la palabra de Dios, hay una que tenemos que aprender. Y esa es la que vamos a enseñar. Ok, sí. Y empezamos con esto, romper esto, poder ubicarnos donde estamos para poder seguir avanzando. Ahora te voy a dar un ejemplo. Dice la Biblia que los que son espirituales, dice, no pueden ser evaluados o señalados por aquellos que no lo son. Y es cierto, no tienen argumentos para hacerlo. No tienen un respaldo moral o espiritual para poder decirlo, para poder enseñarlo. Por ejemplo, hay personas que les gusta la comida, ¿sí? A mí me gusta comer, ¿sí? Medio le hago al guiso a los más sencillos. Pero cuando se trata de platillos más elaborados, aquellos que les gusta la cocina, por ejemplo, el domingo pasado que estuvimos comiendo con los de Puebla, una persona llevó huevo en salsa, ¿sí? Riquísimo, ¿sí? Hasta que por ahí escuché, es que tenía habanero. Yo no supe si tenía habanero o no. Lo que sí sabía es que los dientes me temblaban, ¿sí? Así como que me bailaban los dientes, ¿sí? Pero no era como que un picor donde estás y estás sudando y luego estás llorando y no disfrutas. No, simple y sencillamente yo pude disfrutar de un picor rico, ¿sí? Nada más se quedó en los dientes y dije, bueno, pues ahí está, ¿sí? Hay otras veces donde los labios se te hacen así, ¿no? Y sientes que te brincan. Pero las personas que les gusta la comida empezaron a ver, ¿y qué le puso? Le puso sal, pues sí, hay que llevar sal. Le puso que a lo mejor alguna especie, algún comino, y le puso chile de habanero. Dije, no, no trae chile habanero. Sí, yo decía, no, o sea, está rico y esto. Y ya hasta que la persona que lo hizo dijo, no, pues sí, tiene chile habanero y eso. Dije, ya comí chile habanero, sí, ya voy avanzando, sí.
Pero yo no soy de las personas que me detengo ay, pues tiene tomillo, o tiene esto, o tiene el otro. Yo solamente me siento y lo disfruto, ¿sí? Pero personas que les gusta la comida dicen eso. Ahora, yo no me puedo sentar con alguien que lo acaba de hacer el guiso y puede decir, no, es que no tiene, no, 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 sí tiene, no, porque yo no sería la persona capacitada o apta para decirlo. Lo mismo es cuando una persona estudia en un conservatorio de música. ¿Sí? Sabe música, ha estudiado la música y esto le lleva a tener un desarrollo de su oído muy claro. Puede percibir la música, puede percibir los errores, ¿verdad? Los horrores cuando canta, ya se salió de tono, ya se fue para allá y esto, ¿sí? Pero uno que no conoce o no sabe de música dice, se oye bien, ¿no? O sea, está agradable el sonido, como que la música, sí, a lo mejor estuvo un poquito fuerte, pero nada más. Pero los que son de música están ahí, ya se equivocó, ya dio un tecladazo, ya dio el otro, ya de aquello, porque tienen oído, se han preparado para eso. Y es lo mismo que está diciendo este versículo. Mientras tratemos de acomodar lo natural a lo espiritual, nunca vamos a poder avanzar en nuestra vida de fe. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado en nuestra vida? Porque debemos de esperar un resultado, ¿sí o no? ¿Cuántos esperan un resultado? ¿Sí? Todos, ¿sí? Porque no podemos quedarnos, bueno, ya me dijo, pero ¿hacia dónde debemos ir? Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 13. Léalo conmigo, por favor. Al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta que eran hombres que sin letra y sin preparación se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Wow. Pedro y quién? Juan. Otra versión dice eran hombres del vulgo, o sea, no tenían preparación, no tenían estudios, no tenían una carta académica, vaya, eran de lo más sencillo. A lo mejor terminaron la primaria, sabían contar y párale de ahí. Pero ellos dice que están reconociendo, ellos están ante el Sanedrín, ante gente preparada, gente culta, gente que ha estudiado, y ellos se dan cuenta que ellos no tienen la misma preparación, tal vez profesional que ellos. Ellos no tienen, ellos han tenido un oficio que han desarrollado por años, pero en 3 años la vida de estos hombres cambió, de tal forma que ellos pueden reconocer que habían estado con Jesús por su forma de hablar, por su forma de expresarse, las actitudes que tenían, la forma en que tal vez se expresaban, la forma de articular las ideas. Y reconocían que habían estado con quién, con Jesús. Es decir, que fueron enseñados por quién, por Jesús. ¿Cómo nos va a reconocer la gente? Porque hemos sido enseñados por el Espíritu Santo, quien nos va a enseñar todas las cosas que están en su palabra, las cosas que Jesús dijo, las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Con qué finalidad? Que la gente pueda distinguirnos de los que están allá afuera, de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, sino que están operando bajo la naturaleza humana. Que puedan reconocer, que puedan decir, ese es un hijo de Dios. Y no te digan, hijo de Dios. O sea, sí, es bien diferente, ¿va? Sino que la gente pueda decir, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. ¿Quieres un consejo? Mira, ve con esta persona. Ella te va a dar un consejo. No te va a dar por tu lado, te va a decir lo que es, ¿sí? Para que puedas cambiar. ¿Cuál debe ser nuestro estilo de vida? Pablo lo describe en esta forma, Filipenses capítulo 1, verso 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Wow. Un versículo con pocas palabras, pero que encierra
todo lo que aprendimos hoy. Nuestra forma de vida tiene que ser como si Cristo viviera dentro de nosotros. Como si somos enseñados por el Espíritu de Dios. Que tus arranques y tus temperamentos, tú puedas decir, el Espíritu Santo me ha dado dominio propio. Ya no soy explosivo, ya no hablo con maldiciones o en doble sentido. O sea, ya tengo una forma diferente. La gente me va a poder reconocer por lo que yo estoy hablando, por mi forma de ser, por mi forma de vivir. Y si el apóstol Pablo está diciendo, pues para mí el vivir es Cristo, es decir, voy a dar todo por Él. Él dio todo por mí. Hemos estado orando por una persona, por un amigo. Con esto quiero terminar. Si quieres ponerte de pie. Hemos estado orando por una persona, por un amigo. Él está en una situación muy, muy delicada de salud. Ya está eh, poniendo en orden su vida. Fuimos a orar por él el, el jueves. Y Dios me recordaba este versículo en particular. Porque muchas veces queremos llevar la vida bajo nuestra propia opinión, bajo nuestras propias fuerzas o maneras, a lo que se me acomoda a mí. No quiero tener más cargas o responsabilidades, no solamente esto, sí, así. Cuando llegamos a la casa de este hombre, un hombre que estuvo sirviendo al Señor en un área de ministerio, de enseñanza, y lo primero que me dijo al ver, quiero que me unjas. Solamente íbamos a orar por él. Y Dios me recuerda esta palabra. Para mí el vivir es Cristo. Y Dios empezó a poner palabras para poder orar por este hombre, para poder ungir. Tú vas a orar por este hombre, vas a darle ánimo, esperanza, pero él ya está convencido y él está, yo creo que el tiempo ya de mi partida se acerca. Y lo que quiero es que me unjas. Y eso para mí fue un choque muy fuerte. Oramos por él, estaba su hija ahí a un lado, su nieta, y empezamos a bendecir a esa familia. Al final pudimos darle eh, unas palabras a su hija. Ellos conocen al Señor, pero se han mantenido distantes por diferentes causas. Y Dios me recordaba esta parte. ¿Cómo cómo llevas tu vida cristiana? Y es cuando Dios empieza a hablarte y te empieza a confrontar. Y entonces tú puedes decir, Señor, perdóname, porque tal vez he tratado de acomodar lo natural a lo espiritual y me doy cuenta que no funciona. Necesito reeducar mi mente. Necesito cambiar mis pensamientos. Necesito llevar mi vida a que lo espiritual se acomode a lo espiritual.
Y he estado en este sentir en estos días. Porque Dios quiere llevarnos, ¿sí?, a lugares. Dios quiere desarrollar nuestra vida de fe, la vida de fe de cada uno de ustedes. Dios quiere desarrollarla mucho más de lo que has pensado. Y al final este versículo dice: para mí el morir es ganancia. Así es que no podemos darnos por vencido antes de tiempo. No podemos decir: es que las cosas no suceden y es que no cambian y esto. Tengo que darme cuenta cómo está mi vida el día de hoy. Trato de acomodar principios espirituales viviendo de forma natural, no se puede. Tengo que hacer un cambio. No hay otra. Si yo quiero avanzar en las cosas de Dios, tengo que hacer un cambio. Y el único cambio es como el apóstol Pablo lo decía: aunque todo esto lo aprendí, pero todo lo tengo por pérdida por alcanzar el conocimiento de Cristo. Y ese es el secreto. Tener una vida de entrega completa para el Señor. Así es que cierra tus ojos ahí. ¿Qué es lo que Dios te habló en esta mañana? Y ora ahí en tu lugar. Dile: Señor, perdóname. Tal vez necesito, Señor, un pequeño empujón. Tal vez he dejado cosas, Señor, pero tu palabra, Señor, me enseña que yo puedo cambiar, que yo puedo experimentar tu amor, tu favor. Señor, te deseamos a ti. Ora ahí en tu lugar. ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Qué es lo que te llevas en esta mañana? Señor, ven, Señor, y ayúdanos. Señor, no lo sabemos todo. No todo lo comprendemos. Pero estamos dispuestos para aprender. Estamos dispuestos para ser enseñados en ti. Ven, Señor, ven, Dios.